De regreso y estamos de regreso como debe de ser también. Cerramos la sesión anterior con café y le gustó tanto a los muchachos que se acabó y vuelve el café. ¿Cuál? El Santo Domingo. Muchas gracias. Pero ya con nuestro invitado, el doctor Miguel Valerio. Gracias. Lo que me preocupa que Gustavo no le veo su taza. Y veo está que... por aquí. Pero hay que mandarle de esta. Aquí está la joven. Para el lunes me dice aquí Danielita que estás ahí y tienes buena compañía. Saludos, joven. Está flanqueada por Wendy Lora, usted Wendy. ahí, abogada. Y Wendy, Saludos. ya la taza de Wendy ya viene por ahí. Llena también, llena. ¿Sabe que yo... Lamentando no haber llegado a la hora de la música para el baile, pero ya para la próxima. Sí, porque así como yo bailo a Johanna, Gustavo debe bailarte. Me dicen que a Gustavo se le Claro. cruzan los pies. No, yo No, soy no. bailador fino, Luisín. A mí me dicen que Wendy es tremenda bailadora, pero Sí, vamos pero a hablar de espérese, derecho. sí, espérese, Geomar, que si te suelto, te va por ahí. Yo pedí que viniera Wendy porque manejar un abogado, esto no es fácil. Saludos, doctor Miguel Valerio, que está con nosotros. Bueno, buen día, Geomar, Luisín, doctora. No sabía que Wendy ahora es comunicadora también. También. Ha tenido una buena Sí. adquisición en el aspecto legal. Intentándolo acá. Mire, tenemos muchos temas sobre la mesa. Su criterio sobre este caso de el asesinato, ¿no? La muerte, como usted quiera identificarlo, ya es un aspecto que no nos resuelve el tema, pero está ahí sobre el tapete de Orlando Jorge Mera, el ministro de Medio Ambiente. Acontece que usted es abogado de la familia, ¿no? Los detalles de ayer que se puedan conocer, que nos han salido a la luz pública de la medida de coerción y qué parte de aquí el caso. Mira, lo primero es que al caso hay que dar un ribete de Estado, porque se trata de la muerte de un ministro en el ejercicio de sus funciones y por ejercer su cargo, al negar, como ya ha salido públicamente, unas autorizaciones o licencias de exportación de batería al extranjero, al señor Miguel Cruz. Básicamente ese es el caso y eso es importante que quede en la imagen colectiva. No se trata aquí de un asesinato cualquiera, porque es un asesinato por el ejercicio de la función de un ministro. En ese sentido, en el caso de Orlando Jorge Mera, primero lo lamento mucho porque quiero decir que Orlando y yo no solamente éramos amigos, sino Orlando fue hasta el jurado de mi tesis de grado en la licenciatura en Derecho, con lo cual una amistad de muchos años. Y usted sabe muy bien que los penalistas generalmente trabajamos con mucha oficina. Yo trabajé mucho tiempo con la oficina de Orlando y luego tuve la oportunidad de servir inclusive en casos personales como abogado Orlando Jorge. Entonces, estamos hablando de una amistad muy profunda que yo me ha dolido mucho lo ocurrido ya en lo personal. Doctor, ¿cómo fue el ambiente ayer? Usted que estaba presente, evidentemente, en la medida de coerción, y llevaron allí a Miguel al escenario, ¿no? ¿Cómo fue el ambiente? No, realmente fue el señor Miguel Cruz llegó, estaban sus abogados presentes, los abogados en un primer momento dijeron inmediatamente que ellos reconocen que la medida de coerción tiene que ser prisión preventiva, con lo cual entendemos de que va a ser una medida muy rápida. Eso no quiere decir de que desde el primer momento se tiene que marcar lo que se llama el ritmo procesal. El ritmo procesal aquí es, según la teoría que ellos ya empiezan a enarbolar en los medios de comunicación, una un poco contradictoria, que fue el tema de que ellos decían que no era culpable y hablando extraoficialmente con el amigo Giomar, decía de manera, bueno, pues lo irán a poner loco. Esa es una tesis posible y evidentemente que no, porque todos los análisis que se van haciendo de lo que él va declarando en los interrogatorios, del reconocimiento que él hace, de la misma forma como ocurre el hecho, evidentemente da que no está loco. La segunda sería, sí, cómo no. No, continúa. La segunda sería algo muy técnico, y lo voy a explicar muy sencillo. Según ellos, y lo dijeron que lo íbamos a discutir en otro terreno, porque evidentemente la medida de coerción simplemente para decir si se va a escapar o no, o si se dan unos presupuestos de gravedad del hecho, que el hecho es evidentemente muy grave. Entonces, es cuando ocurre una muerte espontánea, si en el fragor de una discusión alguien mata a una persona, pero en este caso no podríamos hablar de eso. Yo lo decía de manera categórica ayer porque se trata de una persona que tenía un móvil muy
determinado. Es decir, se le negaron unos permisos y él se traslada a medio ambiente con una pistola de manera oculta, sube al despacho del ministro, se arma una discusión y Orlando, tengo que decirlo lamentablemente, siendo Orlando, porque Orlando no era un agente de conflicto. O sea, en la vida real, yo me acuerdo tratando temas con Orlando, y Orlando era un agente, por ejemplo, yo soy un abogado muy agresivo, la gente sabe muy bien que evidentemente el pleito es peleando, no hay otra forma de hacerlo. Y Orlando era muy pasivo, mira Miguel, vamos a tratar esto de esta manera, con cierta delicadeza, y Orlando le dice a la seguridad, salgan. Y evidentemente el seguridad sale cuando no debió salir, debió plantarse, aquí estoy. Entonces, ante esa situación, él empieza la discusión, saca la pistola, aquí viene lo interesante, dispara 13 disparos, es decir, el ánimo de matarlo de una manera fuerte empieza. Dispara de lejos y luego dice la autopsia que se acerca y dispara otra vez al Evidentemente los 13 no hicieron impacto. No, solamente 6. Hay un término... Perdóname, Mar, para concluir esta parte. Evidentemente, los analistas establecen qué tipo de conducta, en qué estado estaba cuando más del 50% de los disparos no hicieron impacto. O sea, crea una situación del estado en que él estaba. Exacto. Número uno. Número dos, doctor, la medida de coerción que el Ministerio Público anuncia es pedir 1 año. Cuando existen tantas evidencias, hay quienes preguntan por qué 1 año, si es evidente que en 3 meses está bastante claro. ¿Cuál es la diferencia de pedir 1 año o no? Y lo otro es que corre con mucha insistencia culpar a la seguridad que está en el Ministerio de Medio Ambiente. Me gustaría su opinión, porque una cantidad impresionante de analistas, de gentes de medios, dicen que los culpables de esa muerte fue la seguridad establecida en el ministerio. Pero acontece que el ministro dice, él es mi amigo, no quiero seguridad, y trancó la puerta. ¿Hay culpabilidad? Mira, precisamente, primero, es muy difícil en este país, porque en este país lo primero es que si un ministro tiene seguridad, la misma gente empieza a decir, ah, mira cómo anda, lleno de gente. Y eso parecería que algo sencillo, pero es así aquí. Y lo critican mucho. Y lo critican mucho, inclusive los ministros se cuidan, y él se cuidaba mucho de que no dijeran, él anda con 5 o 6 seguridad. Cuando los intereses ambientales, fuera de que fuera Orlando Jorge Mera o no, son intereses muy potentes porque usted abre o cierra empresa. De eso se trata. O sea, son temas que van directamente a lo económico. Y un experto en seguridad me dijo, y me lo dijo al tanto, o sea, lamentablemente aquí no hay una cultura, como el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde se le considera al presidente, al ministro, como un bien de la nación. O sea, su seguridad, aunque usted es que la controla, usted no tiene derecho a decir un seguridad, no se pare aquí. Porque le dice, no, usted mañana me puede reportar por esto y hasta cancelarme. Pero yo me voy a parar aquí, porque si a usted le pasa algo, yo soy el responsable. Entonces, cuando el ministro le dice salga, hubo ahí, cualquier persona hubiera salido. O sea, no, en la lógica del dominicano. No se le puede culpar a ellos. Evidentemente, ahora, de que hubo un fallo de seguridad, sí. De que eso lleva a cambio, sí. De que hay que llevar la seguridad a extremos, sí, porque estamos en una ola de violencia colectiva. Ustedes decían ahorita la modificación del Código Penal, la reforma policial, la reforma de la seguridad del Estado, habrá que revisarla, porque fíjense que este caso salió en El País, o sea, de España. El periódico de España. Salió en periódico de Centroamérica. O sea, en la misma medida de cohesión que usted dice, sí, usted dice el ambiente de ayer, usted sabe que había medios de la F, estaban ahí, medios de Francia, estaban ahí, porque es un ministro que estaba actuando en sus funciones, no fue una pelea en una... Por eso que usted dice de un ministro, pienso incluso, en el Imperio Romano se estableció una ley especial, precisamente se ha puesto muy de moda el término sicario, que viene de una daga denominada sica, que usaban una tribu denominada los tracios en Europa del Este, y se creó la ley Cornelia para contrarrestar a quienes usaban esas dagas contra funcionarios del Imperio Romano, en unas luchas históricas que no voy a pasar el tiempo en esto, pero hay un magnicidio ocurrido. Un ministro
que sirve al Estado. ¿Cómo penalizar, cree usted dentro de esta reforma del Código Penal, penalizar con mayor carga al culpable de una acción contra una autoridad en ejercicio de sus funciones que arriesgó su vida para defender los intereses del Estado y del pueblo dominicano? Déjeme decirle que lamentablemente el Código Penal, el proyecto de Código Penal ha fracasado varias veces y no nos vamos a meter en el tema de por qué ha fracasado, porque todos sabemos que es el tema aborto. Ese básicamente ha sido el dispote. Ahora, sin embargo, lo que usted dice en el proyecto de Código Penal, por lo menos en una de las versiones que yo revisé en la universidad, que es donde lo he venido estudiando, tenía la agravante, porque está la agravante que usted dice el presidente de la República en el Código Penal actual. Lo que pasa es que por una disposición francesa de 1832, fíjese que es lo que tenemos aquí, simplemente la pena máxima era 30 años. Pero en ese proyecto de Código Penal, en una de las versiones, porque estoy diciendo que han habido más de 15 o 20 versiones del año 1996 a la fecha y no la han podido aprobar, estaba la agravante que lo subía creo que a 40 años, cuando usted mataba a un funcionario del Estado en el ejercicio de sus funciones, porque ahí ya no hay solamente un asesinato al ser humano, sino también un reto a la autoridad pública. Y en este país, se quiera o no se quiera, se tiene que respetar la autoridad pública, o sea, no queda de otra, porque si aquí empezamos a que ocurran cosas así, ese fue un hecho donde quedó muy evidenciado. El ministro le negó unos permisos al señor Miguel Cruz. Pero hay otros casos que se pueden dar por similares y entonces se podría eso convertir en una práctica que fuera, básicamente nos mete en otros estados, donde usted sabe muy bien, donde la seguridad de un ministro es prácticamente la seguridad del presidente de los Estados Unidos por las situaciones que se dan en ese estado. Me estoy refiriendo a casos como El Salvador, me estoy refiriendo a casos como Honduras, me estoy refiriendo a casos Colombia. O sea, donde el ministro, básicamente, usted para llegar, yo me acuerdo que iba a Colombia una vez al mes estudiando y una vez tocó un ministro en la universidad. Y mire, el movimiento, y coincidió, creo que con la muerte del Mono Jojoy, que era ese guerrillero de la FARC. El movimiento de gente que hubo ahí de revisiones era impresionante. Entonces, a eso es que no podemos llegar. Ojalá llegue a un grado de civilidad como Costa Rica, donde el presidente anda con 3 o 4 personas. Wendy tiene una intervención. Wendy, adelante desde por nuestra cabina de radio, por favor. Muy buenos días, Miguel. En el día de ayer trascendieron algunas declaraciones de nuestro colega y amigo Ivo René Sánchez y se dio como una especie de burla en las redes sociales porque él establecía que aunque su cliente haya cometido el delito, no era culpable. Ya en inicio se explicaste de qué se pudiera tratar, pero mi pregunta sería, ¿contemplan ustedes de manera preventiva, dado que ya la defensa ha dicho que va a ir por la inimputabilidad, realizarle las experticias de rigor al imputado para poder establecer eso que tú decías? Que la forma en la que él actuó descarta cualquier probabilidad de enfermedad mental. Mira, en el caso de Ivo René, evidentemente, como tú bien dices, es un colega y yo soy muy respetuoso del derecho de defensa, lo quiero decir, porque cualquier persona se merece la mejor defensa. Evidentemente de que sí se van a solicitar experticia, o ellos mismos la solicitarán si van por esa tesis, porque recuérdense que ahí entra mucho el derecho que tiene el imputado de decir si va o no va a una experticia sobre su cabeza y sobre su mente. Es un derecho que él podría decir inclusive a decir yo me niego. Pero si ellos van por esa tesis, nosotros con mucho gusto se darían la experticia y psiquiatras que dictaminen si está apto o no para ir a un juicio o si tuvo acto o no para cometer el hecho en ese momento. Evidentemente que las conclusiones serán, por muchos hechos que no puedo decir ahora porque eso está en fase de investigación, que ese fue un hecho muy preparado, muy planificado y se van a revelar cosas en su momento, porque estamos en fase de investigación, que van a determinar de que él estuvo en su pleno juicio cuando cometió su hecho delictivo. O sea, eso no hay duda. Y que aprovechó, que es lo peor, aprovechó la confianza de un amigo eso, de toda la vida. Ahí voy al punto de la amistad, doctor, porque no fue un caso de un desconocido para con en este caso un ministro, sino que eran amigos, o sea, amigos desde la infancia, o sea, desde que eran niños. Entonces, ¿puede el imputado, en este caso, apelar a una serie de declaraciones que podrían afectar la imagen del desaparecido ministro?
eso, todo lo que él diga tiene que demostrarlo, o puede decir cosas partiendo de la amistad entre ambos y partiendo de que habrían cosas de que quizás ni usted como abogado de la familia, ni el señor Ivo como abogado del imputado puedan saberlo. Todo lo que diga el imputado tiene que demostrarlo, o puede decir cosas partiendo de la intimidad de la amistad. Mira, lo primero es, y esto ya te lo enseñan los años, o sea, yo he dicho varias veces de que Ciudad Nueva en sí es una maestría, o sea, el tú convivir en ese ecosistema es una maestría. No hay imputado que no desarrolle una teoría fantasiosa, no existe, o sea, en todo mi ejercicio profesional, salvo que hay un arrepentimiento real, donde gente, yo me equivoqué, yo lo hice y me voy directo a la cárcel. En esos casos, y uno sabe cuando hay un arrepentimiento real y cuando no. Evidentemente de que va a haber muchas teorías de la conspiración, eso es típico de esa situación, pero por eso, y yo se lo recomiendo a todas las familias y a todo el que tiene un proceso penal, la víctima, según el Código Procesal Penal, tiene derecho a participar. Ante la versión que él dé, evidentemente la familia va a tener una versión, porque ya el hecho se cometió, es un hecho horrible, o sea, horrible en la magnitud de la forma que lo mató, porque dispara 13 veces, 6 impactan, algunos son de lejos y otro va y remata. Sí. Entonces eso está ahí. Esas son evidencias importantes. Evidencias que están ahí, que profesor, demuestran a qué fuimos. Adelante, compañeros. Entonces, evidentemente lo que te quiero decir es que ante esa situación se le va a dar, porque ahora no se puede otra vez volver a matarlo, ahora moralmente, al perjudicado, eso el sistema no funciona así. Adelante. Profesor, la familia del ministro asesinado Orlando Jorge Mera, en principio, en un comunicado que emitió, decía que lo perdonaba al imputado. Usted declaró ayer allá en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva que la familia se va a querellar y para resarcir por daños y perjuicios que le ocasionó a Orlando Jorge Mera. ¿Es que hubo un cambio de la familia o esto es independiente de lo que el perdón de ese comunicado que emitió la familia? Mira, mi cercanía básicamente con la familia Jorge Villegas ya, incluyendo a Patricia, es, digamos, de una cercanía inclusive hasta religiosa. Ahorita hablaba Geomar, que es muy jocoso, muchas cosas, que Luisín era un diácono oculto. Y digo, no, oculto no, a Luisín yo lo he visto en misa, y uno tiene que profesar su fe abiertamente. En el caso mío, yo he dicho en varios programas que soy también católico practicante. Entonces, yo conozco de la religiosidad de esa familia. El perdón en el cristiano es un perdón que se da dentro de la fe. Ahora, si usted se lee el Pentateuco, el Deuteronomio, el Levítico, una cosa es el perdón de Dios y otra cosa es la justicia de los hombres. En derecho, la única forma lamentable de participar en el proceso es primero pidiendo sanciones penales. Y segundo, evidentemente, cuando usted mismo se quita una calidad de no pedir daño y perjuicio, se la está pidiendo usted. Usted se está restando participación. Y yo el derecho lo llevo como un técnico seco. Yo utilizo lo que la ley me da para perseguir los fines que se quieren. En este caso, evidentemente, una cosa es la justicia divina, que es a ese perdón que se refería a la familia, y otra cosa es la justicia de los hombres, donde necesariamente se tiene que participar con las herramientas que da un proceso penal. Muchas gracias, doctor. Creo que muy juicioso y esperamos el desenlace de este caso, que el sábado, mañana es la medida de coerción y vamos a entrar. Nos vamos a ir, termina esta jornada de hoy y de la semana, la primera semana nuestra con este formato, con la Super 7, la emisora. Estamos muy contentos de todo el feedback que nos han dado con ustedes, pero esto continúa en 107.7, la emisora, y con el canal hermano de EN Televisión. Nos vemos el lunes aquí en esta misma plataforma de Color Visión. Gracias por su atención. Hoy mismo la Super 7, un espacio diferente.